Sí, sí se ve, ¿eh? Perfecto, muy bien. Pues vamos, si quieren, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con una oración. Adriana Gutiérrez, ¿nos puedes, por favor, guiar en una oración de apertura para esta sesión? Claro, sí. Buenas noches, hermanos. En esta noche, Padre mío, te damos gracias por este nuevo día, por esta noche, Señor, que nos permites estar unidos en oración, Señor, poder estar reunidos para conocer más de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos des la capacidad, Señor, para ir conociendo más de ti, Señor, y no apartarnos del camino, Señor. También te pedimos por la vida de cada uno de los matrimonios que están aquí reunidos, Señor, de sus familias, de sus hijos, Señor. Danos más sabiduría y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por todo lo que hemos estado aprendiendo, por este discernimiento que nos estás dando, Señor. Te pido gracias, te doy las gracias también por la vida de mis pastores, Señor, de Laurita, de Pastor Pablo, por la vida de Arturo Aguirre, Señor, y por todo el tiempo que ellos nos están dedicando, Señor. Te damos las gracias, Señor, y ponemos en tus manos esta noche para que seas tú, sea tu Espíritu Santo el que dirija esta noche. Gracias, buenas noches. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Perfecto, entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en la revisión, estábamos analizando los casos, ¿verdad? Habíamos visto ya el caso de Abraham, que veíamos que no era un temor hacia Dios de sentimental, no era un temor de miedo, sino que era más un temor de conocimiento, de reverencia que tenía Abraham con Dios, puesto que era amigo de Dios, puesto que tenía esa cercanía con él y lo conocía Abraham a Dios, pues muy bien, ¿no? Después de tantos años de caminar. Y también, pues desarrollando ese temor, por eso pudo pasar con fe esa prueba tan difícil y tan compleja que tuvo Abraham, cuando pues Dios le pide a su hijo en sacrificio, ¿no? Entonces, este fue el temor, dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Después veíamos el caso de Israel, aquí era un poco diferente, porque lo que veíamos es que el pueblo de Israel sí tuvo miedo del Señor. Ahora, una cosa que habíamos hablado aquí de acerca del temor de Dios que tenía el pueblo de Israel, era que se interpretaba como miedo, ¿verdad? Habíamos dicho, el pueblo temía, pero de un sentimiento de miedo. Ahora, hacía la observación Adriana Gutiérrez la semana pasada acerca de si el temor de Dios, el correcto temor de Dios, el correcto temor de Jehová, el correcto temor del Señor, debería ser en base a sentimientos, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan acerca de lo que estoy comentando? Es decir, ¿es el temor de Dios un sentimiento o no lo es? Hasta el momento, ¿verdad? Porque vamos a ver otros casos. Pero en el caso hasta el momento que hemos visto lo que es el caso de Abraham y el caso del pueblo de Israel, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que aquí es que iba a decir que no era sentimiento, pero pues a la vez sí es un sentimiento, porque por amor a Dios, pues es que lo conoces, es que entonces nos viene el temor a Él, por obedecerle, entonces sí se despierta un sentimiento, pero a la vez no podemos tener ese temor de Dios por nuestras emociones, porque pues entonces estaríamos pues, mal, ¿no? Porque realmente el actor del cristiano pues no es en base a emociones, es en base a tu conocimiento, o sea, se deriva de muchas cosas, ¿no? Porque si es de emociones, pues ahorita sí quiero a Dios, mañana no, y lo conozco, hoy peco, mañana no, hoy entonces no puede ser de emociones, pero pues a la vez el temor de Dios pues se basa en ese amor que le tenemos a Él también, ¿no?
Pero bueno, como dice la palabra, ¿no? Pues si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pues más bien no sería en base a una emoción, sino a un conocimiento. Es exactamente, le diste en el clavo, Adriana. O sea, el temor correcto de Dios es en base al conocimiento de, no al sentimiento de, ¿ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos, en este caso, el pueblo, cuando vemos el temor de Dios que tuvo el pueblo de Israel en este caso, ellos sí temían de una manera sentimental, ellos temían de miedo. Y esto, aunque al Señor veíamos, ¿se acuerdan que veíamos en el versículo, si lo tienen ahí a la mano? Pero dice en el versículo 28 del Deuteronomio 5, dice, he oído, dice Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Es decir, sí, está correcto que me teman, pero el versículo 29 nos dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos los mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Porque Dios sabía que era un sentimiento solamente y que su corazón estaba solamente dando vueltas de arriba para abajo y no podían mantener el guardar sus mandamientos para que les fuera bien. Entonces, si tú basas el sentimiento, o mejor dicho, si tú basas el temor de Dios en un sentimiento, vas a ser como un vaivén, vas a ser como un zigzag, vas a ser como un cristiano que nos volvemos emocionales en lugar de volvernos mentales en el conocimiento de Dios. Ahora, cuando esa palabra, cuando ese conocimiento llega a nuestras mentes y como dice Romanos 12, transforma nuestras mentes, entonces nuestro corazón se alinea a lo que pensamos y todo lo que nosotros recibamos de cuestiones externas que pasen a través de nuestros sentidos y lleguen a nuestra mente primero, va a ser filtrada por la palabra de Dios, va a ser filtrada por una mente de Cristo y entonces nuestros sentimientos pueden estar completamente alineados. Adelante, Adriana, tu pregunta. Sí, yo en este momento me llegó al pensamiento cuando hablan de un doble ánimo, ¿no? Entonces ya estoy entendiendo que no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones, que tenemos que siempre estar basados en la palabra, en el conocimiento, para ser asertivos y para seguir el camino de Dios. O sea, no podemos dejarnos llevar siempre por los sentimientos, por la carne. Correcto, correcto, muy bien. Entonces tenemos que ser cristianos. Ahora, no significa tampoco que no sintamos, ¿no? Como dice Adriana en su momento, claro que sentimos, somos humanos, pero esos sentimientos tienen que estar controlados y supervisados por el Espíritu Santo a través de el conocimiento y la mente de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos con el siguiente caso. El siguiente caso es el ladrón en la cruz junto a Jesús. No sé a quién le tocó leer de Lucas 23, 39 al 43. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien tenía esa asignación? ¿O alguien que lo pueda leer, por favor? Lucas 23, del 39 al 43. Yo lo tengo. Adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén. Fíjense esta situación tan interesante, ¿ok? Uno de los ladrones, había dos ladrones crucificados, los dos estaban crucificados al lado de Jesús. Es decir, había tres personas crucificadas en ese momento, dos de ellos ladrones, merecedores de esa pena o de esa sentencia, ¿no? De la muerte en cruz. Y los dos ofendían, ¿no? a Jesús, se burlaban de él.
Sin embargo, uno de ellos como que entra en razón y le dice al otro, ¿a poco no temes tú a Dios? ¿Cómo dice ahí específicamente? Dice, uno le decía, sálvate a ti mismo si tú eres el Cristo. Y el otro le respondió, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, él reconoció que Jesús no había hecho nada malo y después pide misericordia a Jesús, de que cuando venga en su reino, que se acuerde de él, y Jesús le perdona y le promete la vida eterna. Entonces, en este caso, ¿qué quiso decir el ladrón arrepentido al otro con respecto al temor de Dios? ¿Qué piensan? Cuando le dice, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Podría ser que ni aún él le respeta y le tiene reverencia a Dios, aún estando en una circunstancia difícil y padeciendo algo. A veces somos tan soberbios en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas que aunque estemos en un problema muy complicado, no reconocemos esa grandeza de Dios. Y no reconocemos aún nuestros pecados o por nuestra misma soberbia, ¿no? Okay, entonces viene un sentimiento, viene algo que opaca la parte del temor de Dios. ¿A eso te refieres, Estelita? Pues hasta cierto punto es más fuerte tu soberbia, es más fuerte tu ego, por decirlo de alguna manera, o tu mismo pecado que opaca ese temor a Dios. Correcto. ¿Y cómo podemos en este caso traducir lo que se llama temor? El temor que le estaba diciendo el ladrón al otro ladrón. Hablaba sobre un temor reverencial, hablaba sobre un temor de miedo. ¿Qué piensan? ¿Cómo era el temor en este caso? ¿Cómo lo interpretan? Yo creo que hablaba de un temor de respeto, porque le decía, ni aún respetas tú a Dios estando en esta condición de que estás al borde de la muerte, estás sentenciado, estás condenado, y ni aún así tienes respeto porque te atreves a increpar, a cuestionar, a decirle al Señor que si Él es Dios, que se salve a sí mismo y nos salve a nosotros. Eres un falto de respeto, un irreverente, no tienes respeto de nadie, puesto que no tienes esa sensatez de medir tus palabras de lo que estás diciendo, estando en la condición en la que estás. Correcto. Entonces, exactamente, es decir, el temor que se está viendo ahí es un temor de que para ellos, los tres tenían el mismo fin, ¿no? Era su fin, el fin de la cruz. Para los tres, la vida terminaba ahí. Un ladrón dice, pues mira, yo hasta el último me voy a seguir burlando, no voy a creer que me va a pasar algo, ¿no? Algo así como no tener miedo, no tener reverencia hacia qué sigue después de la muerte, aunque estaba al borde de la muerte, el otro ladrón, el que injuriaba, el que se burlaba, aunque los dos se burlaban, ¿verdad? Pero uno entró en razón, uno algo le hizo en su ser decir, oye, no, espérame, pues es que voy a morir. Y el que está en medio, pues está ofreciendo su vida, está ofreciendo ¿cómo se dice? Su enseñanza de salvación. Y entonces eso lo motiva a él a decirle, ¿no? Porque, ¿qué creen ustedes que motivó al ladrón a pedirle a Jesús que se acordara de él? En el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿qué lo hizo reconocer esa parte? Adelante, Rubén, Adriana. Yo creo que definitivamente la respuesta está en el versículo 43, porque dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, ya ahora sí que ahí se vio pues la gracia de Jesús desde ese momento,
pues ahora sí que esta persona hizo todo lo malo, todo el pecado en toda su vida, y al final, cuando ya ahora sí que carnalmente estaba pagando esos pecados o esos errores que cometió, se arrepintió delante de Dios y en ese momento fue salvo, porque Jesús ahí le ofreció que iba a estar con él, ¿no? Entonces, pues ahora sí que obviamente no es un gran ejemplo a seguir, porque pues ahora sí que es mucho mejor hacerlo antes y que vivamos muchos años disfrutando la vida aquí. Pero bueno, finalmente esa es la gracia de Jesús, ¿no? Que al último momento él temió, se arrepintió y fue salvo. Él temió, ok, muy bien. Entonces dice, ¿cómo llegó el ladrón arrepentido a temer a Dios? Pues yo creo que el ladrón llegó arrepentido, mejor dicho, entró dentro de él ese temor de Dios y se dio cuenta que estaba en una situación donde había incertidumbre en el futuro de él, porque al fin de cuentas eran judíos y ellos tenían la base del judaísmo, ¿no? Y la base del judaísmo, pues es, si estás con Jehová, pues estás bien, si no te vas al Seol, ¿no? Si vas al infierno. Pero en este caso, él entra en este temor diciendo, pues acuérdate de mí, con también esa fe, ¿no? Esa esperanza de que Jesús va a hacer algo por él, ¿no? Yamilia, adelante. Es que yo lo que veo es que reconoció, o sea, como que se arrepintió porque reconoció que Jesús no había hecho nada malo, o sea, él sí, pero él reconocía que Jesús estaba siendo crucificado sin un motivo. Yamilia, entonces, ¿tú crees que el ladrón, fíjate la pregunta, o ustedes, pero específicamente tú que tocas ese punto, ¿ustedes creen que el ladrón ya había escuchado de Jesús antes o había estado en alguna de sus enseñanzas? Yo creo que sí. ¿O fue en ese momento donde entró en razón al estar solamente al lado de Jesús, por estar al lado de Jesús? Pues no, porque, o sea, yo lo que veo es que él sabía que Jesús decía que era el Hijo de Dios. O sea, ya lo sabía, y llegar al punto de verlo ahí crucificado sin haber causado, o sea, sin un pecado. ¿Cómo sabía el ladrón, siendo ladrón, que Jesús tenía una oportunidad para él después de la muerte? Yo creo que había escuchado. Yo creo que el ladrón actúa en fe. Es como si muchos de nosotros hemos escuchado de Jesús alguna vez en la vida, pero si estás en una condición que estás enfermo o estás al borde de la muerte, esa situación te hace obrar en fe de decir, pues, ¿sabes qué? Yo creo en ti, me voy a agarrar de esto último, esperando que tú me puedas salvar, que tú me puedas dar, si no la sanidad, pues me puedas dar la vida eterna. Yo creo que este ladrón obró en fe, al decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí, tú me puedes, si tú vas a venir en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero si te fijas, David, tú haces una premisa, dices, hemos escuchado ya de Jesús. La pregunta es, aquí hablamos de aquella época del pueblo judío, es un ladrón, ¿no? O sea, no es una persona a lo mejor que fuera un discípulo, fuera un seguidor, o fuera alguien que estaba cerca de Jesús para poder reconocer mediante la enseñanza de Jesús y a lo mejor ver los milagros de que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, la Biblia no nos dice así muy claro cómo era que él llegó a ser o cómo él llegó al arrepentimiento. Pero bueno, ahorita Gaby o Daniel van a decir algo. Sí, yo también siento que si nos ponemos en el contexto, en ese momento, y yo soy el ladrón y estoy viendo todo lo que está pasando, porque no era una crucifixión como todas. Había mucha gente, había unos que crucifícalo, otros que no. Yo creo que todo lo que se vivió, entonces yo creo que ese ladrón empezó a decir, pues, ¿qué pasa aquí? No es alguien normal, no es algo que se vea todos los días,
Y entonces yo creo que pues se empezó a llenar su espíritu y como que empezó a darse cuenta en ese momento de con quién estaba. Correcto, bien, bien, bien. Es una inferencia que podemos hacer, vuelvo a repetir, no es algo que esté muy claro en la palabra, pero podríamos inferir que mediante ese tumulto de gente, esos comentarios, el ladrón que estaba ahí pudo haber escuchado y haber dicho esa parte donde decía, oye, pues es que entonces este que está en medio de nosotros, pues no hizo nada malo. Mira, escucha a todos ellos que están llorando por él. Por nosotros, ¿quién está llorando? ¿No? Podría decir él. O sea, ¿quién está alrededor de nosotros lamentándose de que seamos crucificados? Nosotros sí nos lo merecemos. Pero fíjate a él donde está toda esta gente siguiéndolo, que no tiene, que todos dicen que no hizo nada, ¿no? Y entonces sí hay sí hay algo divino en este ladrón que lo hace ver o hace contristarse de su acción, porque pues no podemos decir que él estuvo caminando con Jesús, el ladrón me refiero. Tampoco podemos decir que él había escuchado a lo mejor de alguna predicación o milagros, porque entonces lo hubiera dicho, ¿no? O sea, hubiera dicho algo como, yo conozco a él o yo lo vi, no le digas eso, ¿no? Como que había algo que él intuyó en ese momento, en que él observó y escuchó en ese momento en base a todo lo que decía Gaby y todo el tumulto de gente que había ahí, y entonces hubo esa convicción y esa gracia que dice Rubén, esa gracia que derramaba ya desde entonces el Señor Jesucristo, ¿no? Adrián. Pero sí habla de, o sea, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, como, o sea, yo siento que sí sabía algo. O sea, a mí no me presentan a Jesús, tal vez nadie me predica, nadie nada, pues estaría como muy difícil que yo dijera, a lo mejor en mi último momento, no, pues sí recibo a Jesús en mi corazón, si nadie o sea, como que fue una revelación para él. Sí, claro, claro. Él debió haber escuchado algo, ¿no? Sí. Él debió haber escuchado algo sobre Jesús. Porque bien, o sea, como tú bien dices, no es una cuestión donde de la nada le nació por pedir eso, ¿no? O de la nada arrepentirse. Pero la realidad, Yamile, y eso te digo, hay que investigarlo un poquito más, es que era un ladrón. Era un ladrón pero también versos antes, uh-huh. Versos antes dice que cuando le dieron vinagre a tomar, le dijeron, si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y le pusieron un anuncio, había sobre él un título escrito con letras griegas y latín y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Entonces yo creo que por eso el ladrón se atrevió a decir, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, porque él había dicho, a tono de burla, le pusieron ese letrero arriba diciendo que era rey de los judíos. Entonces, por eso él se atrevió a decir, si vienes en tu reino, acuérdate de mí. Y entonces, David, cuando el ladrón empieza a escuchar todos esos comentarios de la gente, eso que le decían a Jesús, eso que estaba escrito en su cruz, y él dice, oye, pero si sí es el rey de los judíos. Y sí, por eso a él le nace la duda de decir, y si sí es, pues mejor aprovecho y le digo, pues acuérdate de mí, ¿no? Y entonces es donde entra el temor de Jehová, el decir, la reverencia, decir, oye, pues ¿sabes qué? Acuérdate de mí. ¿Qué no temes tú? Le dice al otro, ¿no? ¿No temes tú que estás en la misma condición? Entonces ahí el temor viene del escuchar la palabra, de escuchar todo lo que le decían a él, y entonces ese temor lo salva. Bueno, no el temor, ¿no? Pero sí entienden, ¿no? O sea, la gracia de Jesús lo salva, sin embargo, ese temor lo hace acercarse a Jesús. Entonces, el temor de Dios permitió al ladrón acercarse a la salvación. Por eso es bien importante, o sea, tenemos que tener claro, el temor de Dios nos alinea, nos mantiene en el camino de la salvación que Dios ha puesto por nosotros y para nosotros. ¿Ok? Gaby, Daniel, ¿quieren comentar algo?
Pues es que, a ver, aquí dice que, bueno, dentro de la multitud, no, yo creo que nos pasa hasta en la actualidad, ¿no? Yo lo que he estado viendo, que muchas veces en el último suspiro de tu vida te puedes arrepentir, ¿no? Y aceptar a Cristo y a Dios para poder ir al cielo. Entonces yo creo que lo que sintió este ladrón sí fue el temor de decir, pues ver todo el movimiento que él hacía, porque aquí sí dice que toda la multitud que estaban presentes viendo el espectáculo, ¿no? Si se dio cuenta de todo el movimiento que manejaba él, y como te digo, nos pasa en la actualidad y nos seguirá pasando, o le seguirá pasando a la gente, es que en el último suspiro de su vida van a arrepentirse, ¿no? Y pues Jesús los va a perdonar y les va a prometer la vida eterna para irse con ellos, ¿no? Aunque no hayan querido conocerlo, ¿no? O sea, porque él siempre estuvo abierto para que lo conociéramos y lo aceptáramos en la vida, y y no quisieron, ¿no? Muchas personas hasta el final, pues algo que se llama, y lo hemos estado ahorita viendo, es ese temor, ¿no? De decir, pues mejor me voy con él que no sé a dónde, ¿no? Digo, así han de pensar. Bien, bien. Pastor. Sí, muy rápido el comentario. Sí era un castigo común. En Roma, a todas las personas que cometían delitos graves, no el caso del Señor Jesucristo, porque él no cometió ningún delito, es más, Poncio Pilato dijo, yo no sé por qué, si lo quieren crucificar, lo crucifíquenlo ustedes, ¿no? Entonces, sí era, Gaby, un castigo popular, y sí se hacía con el propósito de que la gente lo viera, como en la época de las decapitaciones, era un show público. ¿Para qué? Para que la gente tuviera miedo y no pecara, bueno, no que no pecara, no cometiera infracciones en contra de Roma. Entonces, no era especial, era un castigo común, vamos a llamarle, colgarlos en un madero, y el madero normalmente era una cruz. Ahora, fíjense muy bien lo que dice el ladrón. Dice, cuando estés en tu reino. Entonces se ve que este ladrón ya había escuchado de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han ido a la iglesia, entran y como entran se van? O estamos evangelizando, escuchan y se van. Entonces este ladrón sí sabía, porque no se estaba refiriendo al reino terrenal del rey de los judíos, como decía David, porque pues ahí, o sea, judíos había muchos y no había rey, o sea, el rey que estaba impuesto era un rey romano. Entonces, sí se ve que esta persona, el ladrón, ya había escuchado el evangelio a través del Señor Jesucristo, o de gente allegada a él, o de los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando vengas en tu reino, está hablando de lo que el Señor ya les había comentado a sus discípulos, que iba a ir, pero que iba a regresar, ¿se acuerdan? Entonces, sí, o sea, no sé si fue un seguidor de Jesucristo, pero que seguía siendo ladrón, sin tener temor de Dios por hacer las cosas correctas, y hasta que estuvo en la cruz con él, dijo, verdaderamente este es el rey de los judíos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y el otro irreverente, como bien dijo David, no tuvo respeto por el Señor, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo Bien. el comentario. Dice la palabra que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces, sí, como dice Daniel, puede ser el último momento, y si ya habías escuchado y te arrepientes, pues mira, gloria a Dios, sin problema. Adrianita. Ay, yo pienso que sí tuvo revelación, que nos ha pasado a todos tenemos algo, bueno, cuando empezamos o cuando nacemos, todos tenemos conocimiento y a veces, ignorancia, y muchas veces no nos preparamos adecuadamente, ¿no? Y por eso pues ya algunos no siguen la palabra, algunos desisten, algunos se les hace muy difícil seguir el camino adecuado y correcto, ¿no? Y a mí lo que ahorita me hace mucho, que son dos, ¿no? Uno, y siempre va a pasar así, hay uno que no quiere seguir la palabra y va a seguir en el desorden,
y hay otro que se va a alinear, va a tener revelación y va a decidir seguir el camino. Correcto. Bueno, lo bueno sería que si realmente todos pudieran encontrar y tener el conocimiento y arrepentirse, ¿no? Y no es el caso que sean ladrones o que no sean ladrones. Yo creo que todos los seres humanos merecen la oportunidad de poder ganar el cielo, ¿verdad? De estar junto a Jesús. Y Bueno, por eso es ya está importante ganado. seguirnos preparando. El cielo ya está ganado por Jesucristo, pero esa es la importancia, Adriana, del compartir. Esa es la importancia del compartir, del predicar, de sembrar la semilla, ¿no? De dar el plan de salvación, aunque no lo acepten a la primera. O sea, es poder, como decía el pastor, que esa semilla pueda en su momento dar fruto, aunque sea el último momento de su vida, pero que sí pueda dar un fruto favorable para que ellos puedan lograr encontrar la salvación por medio de salvación por gracia, por medio de la fe, ¿no? Rubén, Adriana. Sí, exacto. Ese es precisamente el punto, ¿no? Que al final de cuentas este ladrón en el último momento decidió aceptarlo y fue salvo. Y estamos llamados a la gran comisión, ¿no? Más que una oportunidad para la familia, para la humanidad, es una encomienda para nosotros como cristianos, ¿no? Que llevemos esa salvación a todas las personas, pues no esperarnos hasta el final, porque igual y es un accidente y ya no tienen oportunidad, ¿no? Ahora sí que eso ya se lo... Correcto. Muy bien. Perdón, gracias. Tomarnos en serio esa gran comisión. Gracias, Rubén. Muy bien. Pues alguna duda en este caso, yo creo que sí está claro el cómo obró el temor de Dios en este caso, en esta parte de la palabra. Y ahora entonces vamos a lo que es el pueblo de Nínive y de Jonás, el profeta Jonás. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Jonás 3 del 1 al 10, por favor? ¿Alguien dice yo? O yo lo leo. Jonás 3 del 1 al 10. Jonás 3 del 1 al 10. Aquí Sí. está. Y dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió toda en un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. Luego mandó que se propagara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Muy bien, muy bien. Pues es otro tema, o sea, es otro punto de temor de Dios muy interesante. Aquí lo que nos dice es que Dios le dice a Jonás que vaya al pueblo de Nínive para que proclamara un mensaje de destrucción sobre Nínive, ¿ok? Y los hombres de Nínive dice claramente y preciosamente, dice, creyeron a Dios y proclamaron que todos los grandes y pequeños, el rey y los animales inclusive, hicieran ayuno y se cubrieran de cilicio.
y que se convirtieran de su mal camino cada uno, esperando que Jehová tuviera misericordia de ellos. Y finalmente Jehová los perdonó, ¿no? Qué hermoso pasaje. Entonces, primer pregunta, ¿tuvo temor de Dios el pueblo de Nínive? Sí. O sea, yo creo que sí está claro, sí tuvo temor de Dios el pueblo de Nínive. Pero ¿cómo se presentó ese temor? Estelita Delfín, ¿cómo se presentó ese temor? Fue un temor de miedo, de resguardo, sí, más que nada de miedo, de ese temor cuando algo nos espanta, algo nos alerta, si nos avisan que va a haber un huracán, pues tenemos un temor a ese huracán porque se vaya a romper las ventanas de nuestras casas o alguno de nosotros vaya a sufrir algún percance. Yo siento que fue ese mismo temor que ellos sintieron, porque dijeron, si cae la ira de Dios sobre nosotros, si esto va a venirle al pueblo, pues mejor nos resguardamos. Bien. Ok. Daniel o Gaby. Gracias, Estela. Yo lo que estoy viendo en el 10 es que, por ejemplo, bueno, lo que dice Estelita, pues sí, a veces el que nosotros nos arrepintamos del mal camino, a mí me llamó la atención que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y aquí estoy entendiendo que Dios se arrepintió del mal que les podía haber hecho y no lo hizo, y los perdonó. ¿Es correcto? O sea, bueno, así lo pones, si te fijas en la versión de la nueva versión No, internacional. es la Reina Valera. Sí, yo sé, pero la nueva versión internacional que leyó Gaby, dice cambió de parecer. O sea, es como lo interpreta el hombre. A veces, al escribirlo, como escribió en ese entonces, cuando habla de la palabra arrepentirse, si es de un cambio, nosotros lo percibimos como un cambio, pero sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios no cambia, ¿no? Entonces, Dios sabía, por eso es que cuando lo agarramos con contexto, Daniel, en el capítulo 4 del enojo de Jonás, si lo lees en esa parte del enojo de Jonás, Jonás se enojó con Jehová porque dijo, ya ves, Jehová, pues, ¿para qué me mandabas si como quiera ya sabía que los ibas a perdonar? ¿No? O sea, no se arrepintió Dios. O sea, ¿sí me explicó? O sea, Jonás sabía que los iba a perdonar. Pero porque Dios, pero lo escriben así los autores, puesto que es un relato similar a cómo nosotros sería más fácil interpretar una actitud de esas de Dios, ¿no? Porque imagínate que lo escribiera Dios de esta manera. Y pues los amenacé, aunque ya sabía que se iban a arrepentir, y solamente les dije mi plan, que era que los voy a perdonar. ¿No? Pues, o sea, como que no es tan fácil de empatizar con esa manera de escribirlo, ¿no? Entonces aquí te lo ponen como si fuera una situación donde Dios se arrepintió, cambió de parecer. No. O sea, hasta Jonás sabía perfectamente que Dios los iba a perdonar. Por eso se enojó, hizo su berrinche, ¿no? Pero en este caso, a ver, regresando un poquito al punto, Dani, o sea, tenemos que ver cómo se presenta ese temor de Dios, qué provocó ese temor en ellos. Adriana Gutiérrez, adelante. Sí, yo siento que algo bien importante que fue mediante un líder. O sea, primero Dios tocó el corazón del rey y el rey proclamó, el rey ya empezó a poner orden a su pueblo. Entonces fue mediante un líder que tomó la razón y que hizo entrar en razón al pueblo. ¿Y qué era lo que Dios esperaba eso? Que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo entendiera y que fuera un arrepentimiento y un temor, ¿cómo te podría decir? Auténtico, un temor real, ¿no? Y lo que es bien importante, mediante un líder, ¿no? Aquí bueno, ahí déjame nada más corregirte un poquito, Adriana. No, lo que pasa es que fíjate que fue al revés. Dice en el versículo 4 que comenzó Jonás a entrar por la ciudad
En el versículo 5 nos dice, y los hombres de Nínive creyeron. Y después en el versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. El líder sí fue el que motivó a ese mismo sentir del pueblo, pero desde que entró Jonás y empezó a pregonar lo que era la condenación de Dios para el pueblo de Nínive, como que de ese momento dice creyeron, ¿no? Sí, porque Nínive estaba en desorden total, era una ciudad que pues estaba de cabeza, ¿no? Que había muchos malos hábitos. Así es. Y entonces llegó Jonás y empezó a decirles que se volvieran al buen camino, ¿no? Que cambiaran. Y ahora, eran tan extremos que hasta los animales los pusieron a ayunar, imagínate. Esos son arrepentimientos, pero de los buenos, ¿no? Hasta los peces de mi pecera los voy a poner a ayunar también. Órale, ¿no? Ese fue el impacto, el temor tan profundo que hubo en ellos. Gracias, Adriana. Adriana o Rubén, ¿van a mencionar algo? ¿Tú no? Ok, yo, bueno, dice en Hebreos 10, 31, Reina Valera, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese temor yo creo que definitivamente es el que tuvieron este pueblo. Y digo, hay muchos ejemplos en la Biblia de cuando retaron, gente retó a Dios y pues le fue como en feria, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el que quiso que se comieran a Daniel y pues terminaron comidos ellos por los leones, ¿no? Así es. Y hay muchos ejemplos así, inclusive a la fecha, no sé si recuerden cuando hubo el presidente de Venezuela maldijo a Israel y al poquitito tiempo ya estaba muerto de cáncer. Entonces, ahora sí que aguas con meterse con Dios porque, pues aquí lo dice bien clarito, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, yo creo que ese fue el temor que ellos sintieron definitivamente. Experimentaron, bien. Yamile, gracias, Rubén. Ya, yo veo que, o sea, ellos sabían que estaban haciendo mal. Entonces, como que yo lo traslado a mí, ¿no? Sé que estoy haciendo mal y si llega alguien, porque dice que llegó predicando, ¿no? Si llega alguien y me dice, Dios dice que, no sé, así como llegó ahí, ¿no? Que va a destruir a todos. Entonces, pues obviamente le temería demasiado porque yo sé que estoy haciendo mal. O sea, a lo mejor la otra persona no sabe, él solo fue y predicó, pero yo sí sé. Entonces pero ¿a qué le temes? ¿A qué le temes, Yamile? Fíjate. A que él ahí está y todo lo ve y aunque se esconda, pues yo me esconda o así. A la consecuencia de nuestro pecado. Sí. O sea, le tememos a la consecuencia de nuestro pecado. Ellos o sea, como tú bien dices, ellos sabían que estaban mal, que se habían apartado de Dios, pero sabían que eso iba a ser real porque ellos estaban mal. Sí. No porque fuera un Dios malo, no porque fuera un Dios injusto, ¿no? Sino porque realmente sí estaban haciendo las cosas mal y temían de la consecuencia de su mal. Sí, exacto. Gracias. Pastor. Muy rápido. Es así como lo están mencionando. O sea, Dios no se arrepiente porque nunca se arrepiente. Simplemente estaba viendo la consecuencia de los actos y de las decisiones que iba a tomar el pueblo de Nínive. Si ellos se arrepienten y tienen temor de Dios como lo hicieron, entonces no iba a haber consecuencias. Pero si no se hubieran arrepentido, hubieran surgido las consecuencias. ¿Qué es eso? Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ahora, tenemos que darnos cuenta, y es muy importante esto, que ya no estamos bajo el pacto de la época de Nínive, sino estamos bajo el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro temor no es al castigo de Dios, porque ya tus pecados y mis pecados fueron perdonados, Yami, sino a fallarle al Señor, a deshonrarle, menospreciando el precioso sacrificio del Señor Jesucristo y la sangre derramada en la cruz, porque ya fuiste perdonada, ya no
ya no reina en nosotros el temor de no estar en la presencia de Dios en la vida eterna. Sí, el de fallarle y sí el de las consecuencias que vamos a tener a raíz de una desobediencia que hicimos, pero ya no tenemos ese temor de muerte que tenía el pueblo de Nínive, que era muerte física, la destrucción del pueblo, más estar en el Hades, en este caso, todavía ahí en esa época. Entonces es bien importante darnos cuenta de que el temor de Dios, en nuestro caso, bajo el nuevo pacto, es como se ve en Efesios, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, en el respeto a nuestro Dios, en el no deshonrarlo, en el de no menospreciar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, así en ese aspecto estamos muy, muy correctos todos. Amén, amén. Gracias, pastor. Muy bien, entonces aquí es justamente la pregunta hasta el momento. ¿Deberíamos temer a Dios y por qué? ¿Deberíamos temer a Dios y por qué? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, tenemos que tener ese temor, pero no ese que vimos ahorita con Nínive, sino ese temor, como dice el pastor Pablo, de compromiso, de agradecimiento, pues ahora sí que de amor a Dios. O sea, ya somos salvos, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Él ya dio su sangre por nosotros. Simplemente no vamos a menospreciar ese sacrificio y vamos a seguir pecando. Y como dice Romanos, ¿qué pues haremos? Seguiremos pecando para que la gracia abunde de ninguna manera, ¿no? Entonces tenemos más bien que tener ese temor de agradecimiento, no de miedo, sino pues sustentado, como decías, en el conocimiento de su palabra, en el estudio, en estar todos los días con él, creciendo más, conociéndole más, estudiando su palabra en oración. Y pues ahora sí que nosotros, por nosotros mismos, pues no vamos a superar las pruebas, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda y Dios nos ayuda a vencer todas esas pruebas. Bien, bien, bien. Gracias, Rubén. Adriana Gutiérrez. Pienso que debemos de tenerle respeto y honrar lo que él nos está enseñando y el respeto. Me imagino ahorita ya realmente como si fuera mi papá, ¿no? Entonces a mi papá, bueno, ya falleció mi papá carnal, pero no tenerle temor, más bien así respetarlo y hacer lo correcto, porque sé que ahora lo entiendo, ¿no? Sé que es lo mejor para mi vida, para mi crecimiento como persona y para la sociedad en la cual estoy conviviendo. Correcto. Es un muy buen ejemplo con respecto al respeto o al temor que le teníamos a nuestros padres o que teníamos a nuestros padres por ser nuestros padres, por habernos criado, amado, enseñado, ¿no? Todo lo que en su momento pudieron haber hecho con nosotros, pero sí, es esa reverencia, ese respeto que debemos tenernos a ellos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Quique, a ver, ahí está conectado Quique Robledo. O nada más está conectado y no está poniendo atención. Sí, ¿verdad? Pues es como dice la hermana, ¿no? Por respeto, como dice, como a nuestros padres que nos educaron y cuando éramos jóvenes, pequeños y jóvenes, no entendíamos pues los consejos que nos daban, no los entendíamos porque éramos chicos, éramos jóvenes, adolescentes, y no entendíamos, y ahorita que ya estamos en una edad adulta, en donde nos damos cuenta que si hubiéramos obedecido a nuestros padres, así también obedecer a Dios nuestro Señor, pues estaríamos mucho mejor, ¿no? Que gracias a Dios también a ese temor que teníamos de lo mismo que nos llamaban la atención, pues, bueno, por ejemplo, en mi caso, aunque no vivía con mis papás, siempre pensaba en los consejos que me daban
y decía, no, pues me tengo que portar bien porque mi papá me dice esto y mi mamá me da también aquel consejo y es para mi bien. Y tenía ese temor y seguí en la línea, aunque no viviera con ellos, seguí en la línea de los consejos que ellos me daban y tratar de salir adelante bien. Así con Dios, ¿no? Sí, sí, correcto, Negrita, muchas gracias. Así ¿De es. qué? Yamile. También, Arturo, Adelante, Daisy. también es como que no, que entristezca su corazón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, si ya estás en el camino y te están enseñando cómo debes de caminar, tú debes de ser consciente de que si tú haces las cosas malas, más que pues, sabes que vas a tener una consecuencia, pero lo que te duele más es que entristeces el corazón, bueno, entristeces a Dios, ¿no? Ujú, ujú. Sí, exacto. Lo único que hay que tener cuidado ahí, Daisy, es esa parte no lo hago porque entristezco, ¿no? Debe ser, o sea, tratar de alejarnos un poco del temor por sentimiento, ¿no? Lo entristezco se puede interpretar como no quiero hacerlo sentir mal, ¿no? Pues no hacemos sentir mal a Dios, o sea, o lo obedecemos o no lo obedecemos. Entonces tiene que ser una obediencia. Dice, por ejemplo, aquí Mimi, dice dice claramente la palabra, teme a Dios y apártate del mal, ¿no? Entonces tenemos que temer a Dios y apartarnos del mal. Pero, Aquí son las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas hechas nuevas. Lo que va a haber como resultado, Daisy, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, que no lo haces para no entristecer a Dios, sino como el propio Espíritu está en tu vida y en ti, y el Señor Jesucristo está en tu corazón y en tu mente, como consecuencia de eso vas a tener actos correctos o reacciones correctas delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Pablo, el apóstol, dice sabiamente, lo que quiero hacer, eso no hago en Romanos, ¿verdad? O sea, hay veces que nos gana el cuerpo, nos gana nuestra naturaleza humana y cedemos. Sin embargo, como dice sabiamente Arturito, no es por no entristecerlo, sino como consecuencia de que tu vida ha sido transformada completamente, vas a dar fruto del Espíritu Santo y va a haber bendición y vamos a ser agradables delante de los ojos de Dios. Pero sí es importante tener cuidado de que todo lo que hagamos sea correcto delante de sus ojos, porque seas cristiano o no seas cristiano, todo lo que el hombre siembre, eso va también a cosechar. Bien. Gracias, pastor. Yamile. Ya. Yo creo que sí, o sea, sí deberíamos de tener de temor, pero no el temor de miedo, sino ¿sabes? Como a no lograr entender lo que Él quiere para nosotros. O sea, y sí, o sea, me da temor apartarme, salirme del camino y no saber que me salí, o sea, como esta falta de información. Bien, bien, bien. Perfecto, exactamente. O sea, el alejarte del conocimiento de Dios, ¿no? Ajá. Bien, bien, bien. Gracias. Gaby, Dani. Es así, dice. ¿Deberíamos temer a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque lo amo. Y lo amo porque lo conozco. Y mientras más lo conozco y mientras más aprendo de él, pues más lo voy respetando, más voy diciendo, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí estoy. Claro. Ahora, en la palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Él mismo nos lo pone como ejemplo. Entonces el respetarlo, el temerle es un respeto y una honra, ¿no? Y él nos lo pone en la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre, y él es nuestro padre. Claro, pues, claro. Yo aquí corto. Muy bien, bien, bien. Pues muchas gracias. Muy bien, entonces ya estamos casi al final. Todavía nos falta un poquito para terminar, pero veremos la próxima semana, veremos el por qué debemos de temer a Dios. Eso es lo que puede ser que nos aclare un poquito nuestras dudas del por qué debemos de temer a Dios. Y empezaremos por el porque nos lo ordena. Okay, hay una serie de versículos
que nos indican que es una ordenanza, es un mandamiento, es algo que nos beneficia. Entonces, todo esto lo vamos a ver entonces la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, fíjate que hace rato que comentábamos lo de Nínive, cuando llevó Jonás el mensaje a Nínive, sí. Cómo el rey había apoyado a los varones que tuvieron arrepentimiento y dijeron que sí, él puso a ayunar incluso a los animales. Yo me acordaba que en primera de Samuel 14:24, algo similar hizo Saúl. Saúl en una batalla hizo juramentar al pueblo diciendo que maldito cualquiera que tomara bocado antes de la noche, sin que él tomara venganza de sus enemigos. Pero sin embargo aquí Saúl tomó una decisión a lo loco, y más que mandarlos a ganar la batalla, los mandó a perderla, porque realmente no era momento de ayunar, era momento de comer para tener fuerzas y enfrentar al enemigo. Entonces nada más es una reflexión, un comparativo de cómo la decisión que tomó el rey de Nínive fue correcta al poner a ayunar y arrepentirse, incluso poner a ayunar a los animales. Correcto. O sea, hubo una alineación completa de ese temor desde el rey, como decía Adriana Gutiérrez, desde el rey hasta los animales. Hubo una alineación completa de ese arrepentimiento en base a ese temor de Dios, ¿no? Pero ojo, tenemos que otra vez enfatizar que debe ser un temor en base a reverencia, respeto al conocimiento que tenemos de Dios, y no debe ser un temor basado en nuestros sentimientos, porque si no vamos a andar como el pueblo de Israel, de arriba para abajo. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Vamos despacito, pero es mejor hacer ese tipo de análisis que irnos rápido y que no queden claros todos los conceptos, ¿no? Vamos a tomar entonces asistencia. Adriana Escorcia. ¿Sí la vi? Presente. Adriana Gutiérrez. Presente. Angie. Presente. Anita Sierra no está. Blanca. Presente. Daisy. Presente. Daniel. Presente. David. Presente. Estelita. Ya se durmió. Está dormida, es falta. No, aquí está, pero está Está sirviendo los sándwiches. Okay. Fernanda no está. Gabriel tampoco está. Gabriela sí está. Yaciel. Sí, aquí ando. Hola. Kike está, pero no creo que esté. A ver si le pongo falta. Ah, mira, ya apareció el final. Aquí ando. Está bueno, está bueno. Sí ando poniendo atención, ¿eh? Nada más que, bueno, ha sido un día pesado, pero sí, todo bien. Okay. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Kike. Lau Sánchez, también muy callada, pero ahí está. Presente, aquí estoy. Mimi también sí le había, ahora sí. Presente. Gracias. Rubén, ahí está. Vero Herrera también no participó mucho, pero sí la vi ahí. Ay, es que Ahí está. estoy también trabajando todavía de la oficina. Ah, está bueno. Víctor, pues no está, y Camila sí está. Perfecto. Muy bien, hermanos, pues sería todo por el día de hoy. Vero Herrera, ¿nos puedes ayudar a despedirnos, a orar, hacer una oración por la despedida de esta sesión, por favor? Sí, claro. Señor, gracias por esta noche, Señor. Gracias por dejar que el hermano Arturo nos comparta un poco de su conocimiento, Señor. Gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Sigue dirigiendo este grupo sigue dirigiendo este grupo, Señor, con sabiduría, y guíanos para ser hacedores de tu palabra, Señor, no solo oidores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por este día y por ya casi mediados de semana, Señor. También te damos gracias por los que no estuvieron presentes, Señor. Gracias por los pastores, Señor, que están al pendiente de nosotros. Y
Y sobre todo, gracias te damos, Señor, porque nos permites entrar en este curso, Señor. Gracias por todo, por la vida de todos y cada uno de los presentes aquí, Señor. Cuídanos, bendícenos, protégenos, Señor. Que descansemos y que no nos apartemos de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho. Que pasen buena noche. Estamos. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos, que descansen. Buenas noches. Gracias, Arturo. Gracias. Bendecidos, aléjense en el Señor. Bye.